Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bueno, vamos con el teórico adeudado y final también. Luego que grabe esta clase y la suba, ya más tarde tendremos el último práctico también y el viernes subiendo las consignas del segundo examen. Luego ya eso lo vamos a dejar bien claro y explicitado en el aula virtual y después también lo comentaremos. Bueno, el texto que teníamos para cerrar un poco esta discusión del presidencialismo, retomando la discusión y el texto de Sartori. Por un lado, entonces tenemos los textos de Ollier y Treschuk y Fraschini. Hoy, justamente después van a ver el de Ollier. Por otro lado, que hacen referencia esos textos, por supuesto, al presidencialismo sudamericano, a la cuestión del liderazgo, a la cuestión de tener el presidencialismo, por lo tanto, incorporando nuevos variables como son los presidencialismos en contextos democráticos particulares, también como son las poliarquías sudamericanas, para volver a un término que hemos utilizado, el tipo de democracia que, que tenemos entre nosotros. Es importante, entonces, dirán Tereshchuk, dirá también Ollier, incorporar, digamos, nuevas categorías que nos permitan entender, y entre ellas va a estar la cuestión de los liderazgos, para decirlo en un sentido amplio, ¿no? Esa sería una de las líneas, entonces, de pensar la cuestión de las democracias en presidencialismos, ¿sí? O presidencialismos en democracias, puede ser visto, obviamente, de los dos lados. El texto de Manguer in Sugar, que es un clásico, y son dos autores muy clásicos de la ciencia política, también por eso siempre es interesante verlos en esta clave de la ciencia política más institucionalista, es decir, que piensa las condiciones de existencia, las condiciones de producción y por lo tanto de estabilidad o de inestabilidad de la democracia a partir de su diseño institucional, ¿no? Cuando decimos entonces institucionalismo, algo ya habíamos dicho a lo largo de la materia, estamos pensando también cuáles son aquellos elementos que hacen a la constitución de un país, pero a su diseño institucional en términos de sistema político, precisamente, que van a dar un tipo de resultado democrático y un tipo, obviamente, ya de juego democrático en relación a las fuerzas políticas existentes en una sociedad, en una nación. Este textito salió en la revista Desarrollo Económico, una revista muy importante que ustedes quizás ya conozcan, en el año 94, ¿no? Después ellos van a escribir otro texto muy parecido, que es del 2002. No va a cambiar tanto, ese texto lo tienen como complementario, nosotros vamos a ver como obligatorio entonces que es como una respuesta, como una revisión crítica, digamos, ¿no? Señalando algunos aspectos de la obra de Juan Lins, a quien también hemos visto, a quien también ya hemos abordado, por lo menos no directamente, pero sí en su forma de crítica. Van a ver también que Lins aparece en el texto de Treschuk y Fraschini, obviamente apareció en el texto de Sartori, quien es bastante crítico también con Lins, o sea que es interesante tener presente este autor porque él coloca esta discusión, entonces, que veníamos haciendo también con Sartori y a partir del inicio de esta unidad, que tiene que ver con el funcionamiento del presidencialismo e incluso con cierta comparación, digamos, con los sistemas de gobierno parlamentarios que en general se rigen en la mayoría de los países de Europa y o en la totalidad, diríamos, en general de los países de Europa, aunque ahora cuando hablemos un poquito del caso del Reino Unido, vamos a ver que al mismo tiempo es un caso diferente. Y en las colonias, ¿no? Generalmente, sobre todo británicas, que han adoptado ese sistema de gobierno. La discusión, recuerden, con Lins, o lo que Lins planteaba en realidad, luego en los 80, luego obviamente de ver las experiencias de las dictaduras, las experiencias de por qué caían los gobiernos, por qué había quiebra de régimen, como dice él, tenía que ver entonces con, y
y recuerden que Lins es español, pero también después vivió mucho tiempo y produjo en Estados Unidos, tenía que ver con qué sistema de gobierno era mejor en términos de su estabilidad. Ahí hay una discusión ya que está a lo largo de estos textos que tiene que ver con una mirada sobre la estabilidad y la permanencia de los regímenes, ¿no? No tanto en principio quizás con su calidad, si producen mejores condiciones de vida, si producen mejores políticas públicas, ¿no? Si producen mayor desarrollo económico. Digo, en principio eso no está puesto como una forma de evaluar si estos regímenes democráticos presidencialistas o democráticos parlamentaristas son más o menos buenos, sino más bien con su estabilidad y permanencia, ¿sí? Entonces tenemos que ver ahí con, pues tiene esto que ver con ciertas fortalezas o debilidades, digamos, que presentan esos regímenes políticos, esas formas de gobierno presidencial o parlamentario en términos de mantenimiento de una forma política como es la democracia, que sabemos al mismo tiempo que siempre lo decimos. Y Mangualde y Sugar y Sartori, en cierta medida, también lo van a decir, que tiene que ver con cuestiones ligadas al desarrollo económico y a dimensiones, por lo tanto, más allá de lo institucional. Hice una breve pausa y volvimos. No, entonces, que estos análisis, decíamos, tienen que ver con ir también un poquito más allá, si bien desde lo institucional, también con dar cuenta, sobre todo cuando pensamos la periferia, cuando pensamos Sudamérica, cuando pensamos en comparación con los países más desarrollados, de que hay cuestiones de tipo socioeconómico, de tipo de desarrollo, que van a estar jugando e incidiendo fuertemente. Por lo tanto, ya tenemos una limitación, diría, a una explicación totalmente institucionalista, ¿no? Ahora bien, sin embargo, los textos van a ir por ese lado. Recordemos que para Lins el problema principal era la cuestión de la flexibilidad del parlamentarismo, lo cual se veía como algo positivo, contra la inflexibilidad, contra la rigidez del gobierno presidencialista. Esas democracias presidencialistas, debido a efectivamente su rigidez, impedían, por lo tanto, introducir cambios cuando los contextos lo ameritaban. Por lo tanto, lo que Lins un poco quizás rápidamente decía, que es lo que le critican Sartori y Manwaring y Sugar, es sacarse de encima más o menos rápidamente esta cuestión entre un régimen que funciona más o menos bien y un régimen que funciona más o menos mal. Sin embargo, y entre paréntesis, Lins va a decir, bueno, no todos los parlamentarismos funcionan igual, hace una salvedad después, y Manwaring y Sugar van a decir, bueno, efectivamente estamos de acuerdo, y así también nosotros vamos a decir, no todos los presidencialismos son malos y funcionan igual. Por lo tanto, hay que atender a determinadas condiciones institucionales y constitucionales sobre las que podemos observar determinados elementos que nos van a decir si un presidencialismo puede funcionar mejor o no que otros. De acuerdo a esos arreglos institucionales, de acuerdo a si existen determinadas condiciones, que son las que ahora vamos a ver también, podemos decir si un presidencialismo es mejor o peor, en el sentido, en este caso, también de mejor funcionamiento institucional, mayor solidez, mayor estabilidad, es decir, una serie de rasgos que tienen que ver con, bueno, precisamente no descartar de lleno, no descartar de una el presidencialismo como peor en su funcionamiento político y de las fuerzas políticas que el parlamentarismo, y por lo tanto ir a ver cuáles son aquellos elementos que pueden decirnos incluso que un presidencialismo puede funcionar mejor incluso que algún modelo de parlamentarismo. Por supuesto que también Lins en su momento hacía un análisis cuantitativo y observaba casos empíricos y decía, bueno, una serie de presidencialismos han durado menos, o mucho menos, o son más débiles que formas de gobierno parlamentarista, que podemos ver que se mantienen en general más en el tiempo y son además
muchas más las que se mantienen en términos cuantitativos. Recordemos de nuevo un poquito lo de Sartori, en términos de gobierno dividido o gobierno unido, ¿sí? Que es una cuestión importante para la cuestión del funcionamiento presidencial. Bueno, ahora hubo elecciones, hubo ciertos reacomodamientos a nivel parlamentario en relación obviamente al Ejecutivo, en términos de que el Ejecutivo el oficialismo tiene su propio partido representado, pero hubo algunos cambios, ¿no? En términos del Senado, bueno, eso puede ser también un lindo ejemplo contemporáneo, actual, para ver justamente cómo interactúa entonces, así mismo como pasó también en el gobierno de Macri en algún momento, qué pasa con la relación entre ejecutivo y mayorías y minorías en el Parlamento. Cómo se componen esas fuerzas y cuánto eso puede, por lo tanto, trabar o no, depende de la dinámica política, las políticas públicas o los proyectos del Ejecutivo. Siempre pensemos entonces que lo que estamos mirando es el funcionamiento de los ejecutivos, no nos olvidemos nunca de eso. Lo que estamos viendo es cómo funcionan los presidencialismos en términos de sus ejecutivos. También cuando miramos el parlamentarismo es porque miramos cómo funciona su ejecutivo, que sabemos al mismo tiempo que ese ejecutivo se forma, requiere de condiciones institucionales básicamente diferentes del presidencialismo, porque tiene que ver con no una división de actores en términos de su construcción de legitimidad y su construcción de cómo se eligen, sino básicamente con una fuente del poder legítimo, que es la Asamblea, que luego en todo caso va a dar lugar a la conformación de ejecutivos a través de primeros ministros, ¿sí? Siempre esto hay que decirlo, es medio la base, pero nosotros tenemos entonces dos actores, vamos a decir así, dos fuentes de legitimidad, si bien la legitimidad después siempre sabemos que la del pueblo, es el mismo pueblo el que elige, pero también elige incluso en momentos diferentes. También son cuestiones importantes que hay que ir viendo y que quiero que vayan buscando en el texto. Si se vota de forma simultánea, es decir, si se vota todo junto, o, por ejemplo, como pasó el otro día en nuestro país, si se vota el presidente y una parte de la legislatura cada 2 años, y ahora cada 2 años volvemos a votar legisladores. ¿Eso es bueno o es malo? Por ejemplo, para poner un elemento. Bueno, algunos pueden decir, eso no es bueno, porque si el oficialismo le va mal, como le fue al oficialismo actual en elecciones legislativas de medio término, estas elecciones que dan este tipo de resultado electoral pueden debilitar al gobierno. Uno puede hacer esa lectura, me parece que esa lectura es legítima. Por lo tanto, puede debilitar al gobierno, puede generar tensiones, la generó en este caso, puede generar quizás ciertas rupturas dentro del frente, partido, coalición, de acuerdo a la organización que se trate, y por lo tanto puede también, obviamente, cambiar las relaciones de fuerza en el Congreso y trabar, impedir, inmovilizar inclusive, hay que ver caso por caso, el ejercicio de ese gobierno que le quedan 2 años para gobernar y que es poco tiempo también. Entonces, esa me parece legítima esa interpretación y tiene también que ver con una forma de entender quizás la política. Eso podría quedar para otro lado, para otro momento. Pero también alguien puede decir que una elección, digamos, de medio término como esta, ¿sí? que estaría a favor de que esto se haga, también puede dar un termómetro, también puede dar una sensación, una situación de cómo está la ciudadanía respecto a ese gobierno. También se podría pensar por ese lado. Por lo tanto, también el gobierno tiene un conocimiento, tiene un pálpito, tiene una temperatura, como se suele decir, del estado de la sociedad, y por lo tanto también puede revertir ciertas políticas, porque si la sociedad le dijo no a estos 2 años de gobierno, por ejemplo, y pongamos obviamente nuestro caso, que me parece que viene bastante bien, por lo tanto también ahí habría una discusión entonces, y podría ser una interpretación también legítima, creo que las dos lo son, y eso que existan las dos me parece muy bueno para nosotros para poder justamente pensar, y pensar, digamos, entonces, en un futuro diseño institucional, o si tenemos que asesorar a alguien, o no importa, una investigación, lo que fuere, pero me parece que son cuestiones importantes de pensar si un tipo de, tiene que ver con el sistema electoral también,
favorece o no favorece entonces a la dinámica política de un presidencialismo. Pongo esto porque me parece un punto importante y está marcado en el texto la cuestión de hacer elecciones, digamos, de medio término o todas juntas cada 4 años, diríamos en nuestro caso, ¿sí? En principio, por lo menos a nivel nacional, donde se juega, digamos, ¿no? Donde se pone en juego el poder y la legitimidad de el gobierno nacional. Después uno dice, hay elecciones provinciales, hay elecciones legislativas provinciales, hay a gobernador, a intendentes, bueno, eso ya entraríamos en una discusión de cómo se conforman los calendarios electorales y que eso también existe en Argentina porque hay desdoblamiento y hay distintos momentos electivos. Mismo el otro día se votó, por ejemplo, una gobernación que fue la de Santiago del Estero, el único, ¿no? Bueno, el calendario de esa provincia fue en esa sintonía. Eligieron gobernador en el contexto de una elección, digamos, legislativa, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones son muy importantes y están en el texto. Ya les digo, para Manguel y Sugar, ellos prefieren de que, y yo estoy bastante de acuerdo con ellos, pero eso es una opinión puramente, obviamente, personal y no afecta ni al contenido ni a la discusión en general, pero a mí me parece que es mejor, creo, en términos institucionales y políticos, hacer quizás las elecciones todas juntas. Claro, uno puede decir con el resultado opuesto, porque uno dice, claro, si al gobierno, por ejemplo, si al gobierno le hubiese ido bien, ¿qué hacía? Revalidaba algo que le pasó, por ejemplo, cambiamos en el 2017, que en general sucede, revalida, ¿no? su pacto electoral, ¿no? Y su relación con fuerza política mayoritaria, y entonces, digamos, vamos a decir que revalida el rumbo, ¿sí? Y la orientación de las políticas. Bueno, es una discusión interesante, me parece que no está cerrada. No, lo que decíamos también es respecto a la cuestión de la legitimidad, entonces, de la conformación de los gobiernos, tanto en un sistema parlamentario, ¿no? Como en un sistema eh, presidencialista. Entonces, ellos van a hacer una crítica a Linz, ¿sí? Ellos van a hacer una crítica a Linz, van a rescatar al mismo tiempo ciertos presupuestos de Linz, van a decir Linz en ciertos aspectos tiene razón respecto de las debilidades que ha encontrado por la rigidez que tiene el presidencialismo, por lo tanto hay que atender a eso, pero nosotros vamos a hacer una perspectiva mucho más interna, mucho más profunda, y vamos a tratar de evaluar entonces cuáles son aquellas características, ¿no? Del presidencialismo que vale la pena, digamos, no solamente resaltar, sino tomar en cuenta como aspectos positivos. Tres cuestiones muy básicas, ¿sí? De por qué Manuel y Sugar, ¿no? Debe ser considerado por sus buenas características, ¿no? Ya les digo cuáles son casi los tres elementos fundamentales, ¿no? Que Manguel y Sugar van a proponer en los sistemas presidenciales, ¿no? Uno tiene que ver con el poder que tiene el presidente en términos legislativos, es decir, en términos de decreto, en términos de veto absoluto o parcial, es decir, de aquellas prerrogativas que efectivamente los presidentes tienen, pero que no son todas iguales en un presidencialismo y que están en relación, obviamente, con el poder legislativo. Ese poder del presidente en relación al legislativo puede ser más limitado o menos limitado. Para Manguel y Sugar, mientras ese poder presidencial respecto al legislativo sea más limitado, es decir, que el presidente tenga menos poder, ¿sí? De vetar leyes, de hacer decretos, es decir, una serie de condiciones que las van a ver en el cuadro, ya se los digo esto, en el cuadro número 3, que tiene que ver con los poderes presidenciales legislativos. Cuanto menor sea ese poder del presidente sobre la legislatura, sobre el Congreso, para ellos eso va a ser mejor, va a ser un signo de mayor estabilidad. Otra cuestión también
segundo punto muy importante para Manwaring y Sugar tiene que ver entonces con algo que también ya había dicho Sartori. Vuelvan al final del último capitulito, el último párrafo en realidad, el último subtítulo de Sartori cuando habla también de América Latina, que habla de Argentina, etc. Él le da mucha importancia a el sistema de partidos, a la formación de partidos, de qué tipo de partidos hay. Eso va a ser muy importante porque también va a estar para Manwaring y Sugar, y en general eso está mucho en la bibliografía. Es decir, que la relación entre el sistema de partidos y los tipos de partidos que existan en una sociedad, y volvemos, bueno, ahí esta última parte de la materia también tiene algo interesante respecto a partidos políticos, sistemas electorales, de aquellos que todavía no la cursaron, porque cerramos estos temas y enganchamos ya con cuestiones muy ligadas a los partidos, y ya vamos a ver con el Sartori que vemos en partidos políticos y sistemas electorales, también va a dar mucha importancia, obviamente, Sartori es un especialista, digamos, le da mucha importancia a cómo se conforma el sistema partidario. Por lo tanto, el tipo de sistema de partido, ¿sí?, que tengamos y el tipo de disciplina o indisciplina de esos partidos va a ser también un elemento fundamental. Y en tercer lugar, ¿sí?, justamente prevenir la fragmentación del sistema de partidos. No solamente partidos disciplinados, los partidos que existen, sino evitar la fragmentación del sistema de partidos. Por ejemplo, Brasil, ¿sí?, siempre lo damos como ejemplo, yo lo he dicho varias veces, perdón, pero Brasil lo que presenta justamente es lo que también se llama como un multipartidismo fragmentado y una dispersión partidaria que dificulta el devenir, el ejercicio del poder en un presidencialismo. Ahí también lo que podríamos agregar, y ya eso tiene que ver con los otros textos de los prácticos, la cuestión del liderazgo y la cuestión del presidencialismo en el sentido del ejercicio del poder. Y es algo que también dice Sartori, porque muchas veces sistemas de partidos más débiles también van a poder ordenarse respecto de si el presidencialismo es fuerte, ¿sí?, de si el ejercicio del poder en un presidencialismo fuerte, y ahí podríamos también remitir a la cuestión del liderazgo partidario. Lo tiro como, del liderazgo presidencial, perdón, lo tiro como, bueno, una línea que justamente es lo que están viendo en los prácticos y que tiene que ver esto, por lo menos como un elemento mayor. Quizás el sistema de partidos no es el más estructurado del mundo, pero un presidencialismo fuerte con su partido disciplinado, el que responde al Ejecutivo, ¿sí?, y también con cierto disciplinamiento de los otros partidos existentes, bueno, quizás eso hace que el presidencialismo tenga cierta fortaleza, cierta solidez, digamos, ¿no? Entonces, prevenir la excesiva fragmentación del sistema de partidos, ¿no?, porque eso aumenta la viabilidad del presidencialismo y del presidente, ¿no? Eso aumenta la capacidad de gobernar, podríamos decir, ¿no? Entonces, eso es un factor muy importante. Y también es un factor muy importante en el parlamentarismo. En el parlamentarismo casi es más una condición sine qua non. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría en un sistema de gobierno como el parlamentario, donde los partidos son muy fragmentados? ¿Cómo funcionaría un parlamentarismo? Tendría muchas dificultades el propio parlamentarismo de ser tal. Por lo tanto, el parlamentarismo existe en realidad, y esto lo dice Sartori, y a mí me parece que está muy bien como razonamiento. El parlamentarismo también existe porque existen partidos que son más o menos disciplinados. Por lo tanto, si tenemos un sistema de partido presidencialista con partidos poco disciplinados, es difícil cambiar al parlamentarismo. Ahí Sartori y también Manwaring y Sugar, tomándolo a él, están respondiendo a aquellos que dicen la solución es cambiar el parlamentarismo. Los presidencialismos funcionan mal, hay que cambiar el parlamentarismo. Bueno, no. Esperemos, dice Sartori. No estamos atendiendo una cuestión fundamental, que es el sistema de partidos y los tipos, si es más o menos fragmentado, y si los partidos son más o menos disciplinados. ¿Cómo va a funcionar un parlamentarismo que requiere justamente de una gimnasia del consenso para gobernar y para formar gobierno, tener partidos disciplinados?
Y ahí Sartori dice algo interesante, las transformaciones de los partidos son exógenas, son históricas. Los partidos de notables pasaron a partidos de masas por las transformaciones que hubo en la sociedad, y no porque tuvieron parlamentarismo. Es decir, si metemos a partidos fragmentados en una lógica parlamentarista, no se van a transformar por sí mismos en partidos no fragmentados, ordenados, que cooperen y que construyan un buen parlamentarismo. No es así, no se transforman así de un día para otro. Entonces hay que mirar ahí al sistema partidario para pensar el sistema de gobierno. Esta sería una cuestión fundamental, ¿no? El sistema partidario, el sistema de partidos, va a depender entonces de el sistema de partidos, ¿no? Entonces, relación presidencialismo, sistema de partidos, más o menos disciplinados, mejor si son disciplinados, ¿sí? Porque el juego parlamentario, el juego del Congreso en un presidencialismo también hace que haya ahí cooperación, también hace que haya una facilidad, digamos, respecto al presidente, y también el presidente, si su partido es disciplinado, no tiene que andar negociando, obviamente, por separado con referentes de su partido, sino que el líder del partido, del parlamento, negocia y punto. El presidente tiene una relación directamente con el jefe de ese bloque que representa el partido del parlamento y ya está. Eso supone entonces una disciplina que responde al partido que gobierna. Lo mismo para los otros. Pero siempre estamos hablando, recuerden, del punto de vista del presidente, de quién está gobernando y por lo tanto cómo es su relación con su propio partido en el Congreso. ¿Sí? Todo esto es como muy, muy clave y muy, muy fundamental. Quería decir algo también respecto de que tiene que ver con esto, y que en el texto van a ver que también está, capaz que no estoy siendo tan directamente ordenado, pero luego cuando lean el texto va a tener sentido, que es uno de los ejemplos que siempre se da, y que tiene que ver con, y que ayuda a pensar mucho, que tiene que ver con el modelo Westminster, es decir, el parlamentarismo británico. Hay un autor que es Liggbardt, Aren Liggbardt, que también lo hemos ya conversado, ya apareció en el texto de Sartori, que es un comparativista también, un politólogo holandés, que hace un estudio de casos cuantitativo muy grande, ¿sí? Tomando una cantidad de casos de democracias parlamentarias y viendo, digamos, cómo funciona mejor. Y él va a criticar un poco el modelo este de Westminster, porque para él el modelo de Westminster tiene un problema, y es un poco el ejemplo que usan Manwaring y Sugar para criticar a Linz, tiene un problema, que es que funciona básicamente como un presidencialismo, dice Liggbardt. Las características del parlamentarismo de Westminster son muy diferentes y son más parecidas a un presidencialismo que a un parlamentarismo clásico, o sea, alemán, suizo, belga, ¿no? Italiano, a la europea. ¿Por qué es importante traer este ejemplo? Porque una de las cosas que dice históricamente Linz, y también es un rasgo muy importante, es que el presidencialismo tiene negativo de que hay un ganador único. En un presidencialismo, cuando alguien gana las elecciones, se transforma en ganador único, y eso es diferente al parlamentarismo, donde en general hay una cierta repartición del poder. La idea de que las minorías están un poco más integradas, o probablemente integradas a un gobierno, porque en general el parlamentarismo en ese sentido, dice Liggbardt, representa mejor. No hay una lógica de que gana se lleva todo, como sí sucede en general en el presidencialismo, siempre hablando del Ejecutivo, porque después los partidos tienen su representación, obviamente, parlamentaria, y de acuerdo al sistema electoral que tengan, y de acuerdo a la proporción de votos y bancas. Entonces, el presidencialismo es como el Westminster, porque son sistemas en que el ganador se lleva todo. Ahora, si el Westminster es un parlamentarismo, ¿por qué funciona más como un presidencialismo? Y es la excusa que usan Manwaring y Sugar, o el ejemplo, más que la excusa para decir, no todos los parlamentarismos son más democráticos o hacen una distribución más equitativa del poder. Bueno, en el caso de Westminster, porque tiene, por un lado, un sistema bipartidista, básicamente, ¿sí? Son dos los partidos importantes, y para acceder al poder, esto también es un dato importante que está a lo largo del texto, en Inglaterra el sistema electoral
es por mayoría simple y en distritos uninominales, ¿sí? Esto lo vamos a ver mejor en partidos políticos y sistemas electorales, pero ya decimos alguna cosa. Es decir, que el primero que saca más votos gana, ¿sí? Y como el sistema no es proporcional, sino de mayoría justamente relativa, el que gana se lleva todo. Lo que generalmente sucede, por lo tanto, es que la construcción de gobiernos en el Parlamento no requiere la negociación de otras fuerzas como el parlamentarismo más clásico, como los otros parlamentarismos. Porque ese partido que se lleva todo y que es sancionado como partido ganador, no necesita consensuar con otras fuerzas para colocar su primer ministro, sino que el Partido Laborista, por ejemplo, si es el que saca más votos por esta mayoría relativa y no por mayoría absoluta o por balotage, que sería la otra forma de construir gobiernos mayoritarios, lo que hacen es entonces no requerir de la negociación de otras fuerzas y por lo tanto, bajo partidos también que son bien disciplinados, por otro lado, construyen poderes ejecutivos, construyen primeros ministros, sancionan primeros ministros, que en general son los líderes de los partidos o el líder del partido, y no requiere entonces de la negociación y la incorporación de otras fuerzas del Poder Ejecutivo. Porque esta es otra cuestión fundamental. Los sistemas parlamentarios, que son más bien gobiernos de coalición, requieren para formar gobiernos, para armar el Ejecutivo, de otras fuerzas, porque como en general además hay sistemas de representación proporcional, el Parlamento refleja bastante bien es lo que hay en la sociedad. Por lo tanto, siempre hay una cierta división de fuerzas y para formar gobierno, supongamos que se requiera el 60%, ¿no? El 60% o el 50% de la cantidad de votos, pero el partido mayoritario sacó 40. Bueno, le faltan 10, digamos, o 20, de acuerdo a cuál sea la cantidad porcentual para formar gobierno. Bueno, por lo tanto va a tener que ir a negociar con otros partidos. Y por lo tanto, digamos, partidos que normalmente en el presidencialismo no gobernarían y ni estarían en el Ejecutivo, salvo que haya algún acuerdo preelectoral tipo coaliciones, lo cual también va por otro lado, pero sería preelectoral y después postelectoral. Acá no. Acá lo que tenemos es que en el parlamentarismo no hay acuerdos preelectorales necesariamente, pero sí postelectorales para formar gobierno. Entonces ven que la dinámica es otra. Ahora bien, el parlamentarismo UK, el parlamentarismo Westminster, el británico, no funciona bajo esa lógica. Funciona más bajo la lógica de ganador único. Entonces, Wayne y Sugar dicen, no todos los parlamentarismos son consensualistas, sino que hay modelos importantes, como el Westminster, donde lo que hay es un modelo de ganador único, que depende, cuestión fundamental, que depende del sistema de partidos. En Inglaterra tenemos un sistema de partidario no fragmentado, básicamente, por lo menos lo que en general históricamente se ha visto. No fragmentado, donde básicamente son dos partidos los que gobiernan, por lo tanto son los partidos que importan, diría Sartori, Tories y Whigs, conservadores y laboristas, y un sistema electoral, entonces, ¿sí?, no proporcional, de mayorías relativas, que permite la construcción de estas fuerzas políticas mayoritarias sin tener que incorporar a otras. Entonces, tenemos partidos disciplinados, de mayoría simple, inclusive sin balotaje, lo cual también lo hace más rígido o más de ganador único que el presidencialismo. Y por otro lado, una cuestión fundamental, última y fundamental respecto a este modelo, pero que nos está sirviendo para pensar en general, digamos, la cuestión, es que no hay control parlamentario en el modelo Westminster de la oposición hacia el primer ministro. Porque a ese partido, vamos a decir, los laboristas, como decíamos, perdón que apareció algo acá. No, ya está, otra cosa. Cuestiones de la virtualidad. No necesita, decíamos, gobernar entonces con hacer alianza con otro partido, y por lo tanto, estos partidos disciplinados, ¿sí?, no tienen ni no requieren tampoco de o no permiten, más que lo requieren,
que el legislativo controle, digamos, a el primer ministro, porque el primer ministro, teniendo su partido en el Parlamento, el Partido Laborista, en este caso, que está totalmente subordinado a él, ¿sí?, gobierna con la confianza constante de su partido, le basta con eso y por lo tanto hay un control mínimo, o no hay casi un control de la legislatura sobre los actos de gobierno. Perdón, ¿eh? Entonces, el modelo Westminster es un modelo que funciona más aún como ganador único que el presidencialismo. El presidencialismo, por el contrario, lo que tiene, al tener esta división, ¿sí? O está bien, uno podría decir, el presidencialismo que más se parece a eso es un presidencialismo donde el partido del presidente en el Parlamento tiene quórum propio, no requiere para sacar ninguna ley de negociación con ningún otro partido. Junta todos los votos por sí mismo para sancionar las leyes, ¿no? Bueno, eso podría ser lo más parecido, ¿no? Ahora bien, sin embargo, en el presidencialismo, dice Manwaring y Sugar, y eso es también parte de la crítica al INSEE, hay frenos y contrapesos, hay checks and balance, como dicen los norteamericanos. Por lo tanto, eso agrega, más que el Westminster, un elemento de control, un elemento de justamente mayor juego político, pero sobre todo de control sobre las acciones del Ejecutivo, como forma de limitar al ganador único, ¿sí? Tiene que ver con esto, como una forma de limitar el poder de ese ganador único que en Westminster no aparecería. Entonces, tiene que ver también con los poderes legislativos que decíamos del presidente, si están más o menos limitados en relación a la oposición. Estos prerrogativas o estos poderes relativos al veto, el veto de una ley, a un decreto, a si puede mandar un proyecto o no. Es decir, ciertos elementos que incluso Manwaring y Sugar lo ponen de bajo a alto, de tener, por la Constitución, obviamente, si ese presidente tiene más o menos poder respecto a la posición. Recuerden que habíamos dicho al principio que Manwaring y Sugar dice el presidencialismo funciona mejor si esos poderes legislativos del presidente son más limitados. Si no es avasallante, si tiene que negociar, es decir, si hay un funcionamiento mucho más, digamos así, dialógico, por decirlo de algún modo. Obviamente, de nuevo, eso va a tener que ver con un cierto disciplinamiento partidario, porque si no hubiese disciplinamiento partidario y el Congreso, en un presidencialismo tenemos el presidente, su partido que no es muy disciplinado, los otros partidos que quizás tampoco lo son tantos, o hay una mayor fragmentación partidaria, el presidente tiene que negociar individualmente con líderes, con caudillos de otros partidos, ¿no? Generando situaciones de patronazgo, de clientelismo, ¿se entiende? La indisciplina partidaria es realmente y la fragmentación del sistema es realmente un problema para los presidentes que tienen que hacer un trabajo que en general, si los partidos son disciplinados, ya está resuelto básicamente por los partidos y los líderes de su partido. Entonces, la cuestión de la disciplina o de la indisciplina en presidentes, además, que tendrían un nivel bajo de prerrogativas sobre el legislativo, puede traer problemas, ¿sí? Si tenemos, digamos, porque acá se invierte la cuestión, o por lo menos se altera, decíamos que para Manwaring y Sugar es un buen presidencialismo, es bueno con poderes legislativos limitados, pero en un sistema de partidos no fragmentado, más bien cohesionado, y con partidos políticos disciplinados. Ahora, si hay partidos políticos indisciplinados, sistema político muy fragmentado, quizás ese presidente con prerrogativas legislativas limitadas puede ser un problema de limitación de gobierno. Quizás debería tener un poco más de poder, entonces, ¿no? Entonces, se nos va armando el mapa, ¿no? Legislativo y ejecutivo en un presidencialismo que tienen orígenes y formas de constituirse de forma separada, donde hay dos legitimidades, donde hay dos actores, su funcionamiento, también el parlamentarismo, aunque eso se da siempre desde una construcción, dijimos, ¿no? Se vota en la asamblea, pero el presidencialismo, que es lo que nos interesa sobre todo, aunque la comparación siempre es fundamental, ¿cómo funciona el sistema partidario fundamental?
¿no? Y por otro lado, la prerrogativa, siempre sobre esta óptica, la prerrogativa o los poderes legislativos que tiene el presidente, pero sin dejar de mirarlo con lo otro. También en presidencialismos que no son multipartidarios o multipartidistas, ¿no? En esos presidencialismos es muy probable también que lo que haya, y esto pasa, por ejemplo, y ha pasado en Brasil, es que el presidente, para formar gobierno, para poder gobernar, tenga que incorporar a su gabinete, que recordemos que en el Poder Ejecutivo el gabinete lo decide en general el presidente, no lo somete, salvo en algunos casos excepcionales, no lo somete a asamblea, ¿sí? Cuestión fundamental, lo decide el presidente y el Parlamento tampoco tiene que refrendarlo o lo puede modificar o puede sugerir el cambio de un ministro, cuestión fundamental. Pensemos lo que viene pasando en el cambio de gabinete en nosotros y en general, digo. Eso tiene que ver con una capacidad y una prerrogativa del presidente. Pero quizás el sistema de partidos más fragmentados, multipartidistas, decíamos, como el caso de Brasil, muchas veces entonces sí hay un presidencialismo más de coalición, sí hay un presidencialismo donde el gabinete se comparte con otros partidos. Y tiene que ser quizás necesariamente así. Porque si no, ese partido que gana no podría gobernar, porque tiene un gobierno, un congreso muy fragmentado, caso de Brasil. Recuerden la idea de Sartori, los partidos de aluguel, los partidos de alquiler. Los líderes políticos alquilan partidos, son cáscaras vacías sobre los que se posan y los usan quizás electoralmente, pero después esos partidos no tienen una dinámica efectivamente partidaria. Por lo tanto, la gimnasia en el Congreso es muy ardua y para un presidente es muy probable que, salvo también el PT, que es un partido realmente que fue un partido y es un partido muy sólido y rompe con una tradición más fragmentada tal vez en Brasil, no para meternos con Brasil, y del cual no soy especialista, pero conozco un poco y me gusta, pero es muy probable entonces que los gabinetes, cosa que le pasó a Dilma, por ejemplo, tengan que ver con gabinetes compartidos, que sería también un caso bastante excepcional, ¿no? Otra cosa es, también cuando aparecen, ya lo vamos, ya lo vimos un poco con la cuestión ya lo vamos a ver, perdón, en partidos políticos con la cuestión de las coaliciones, ¿no? Y también lo tenemos por experiencia empírica, caso Cambiemos, caso el Frente de Todos Hoy, ¿no? Bueno, son formas coalicionales que también incorporan, en el caso de Cambiemos Más, me parece, que serían partidos claramente más diferentes, incorporan quizás a su gabinete ministros, actores de otras fuerzas políticas. Sin embargo, de nuevo, lo de Cambiemos está bueno, ya sería para una especie de, si alguien va a hacer alguna tesis sobre esto, le interesa, porque el funcionamiento de Cambiemos fue un dominio del PRO. Por lo tanto, funcionó bien como un presidencialismo. Macri mandaba y decidía. No había que consensuar todo el tiempo la cuestión de los ministros, etc. Está bien, hubo ministros que eran más radicales, menos radicales, digo, pero el funcionamiento, la lógica política, fue una lógica política bien presidencial, me parece, ¿no? Digo, bueno, para ver la cuestión coaliciones y presidente, ya lo vamos a ver más adelante. Una cuestión fundamental también, ¿no? Que está en el texto y que es muy importante, que tiene que ver también con la cuestión de la representación de mayorías y la representación de minorías. Es algo que Manguel y Schubert van a llamar la responsabilidad gubernamental o formas de gobierno que están ligadas a la responsabilidad gubernamental o formas de gobierno que están más ligadas a resaltar lo que ellos llaman los delegados representativos. Los gobiernos presidencialistas estarían más inclinados a tener como criterio la responsabilidad gubernamental. Y los gobiernos parlamentarios tendrían más acentuado este rasgo de, como forma de gobierno, la cuestión en su formación, de la figura del delegado representativo. Esto también tiene que ver con una discusión, en realidad siempre estos autores toman otras discusiones que ya existen, por supuesto, ¿no? Y hacia atrás y hacia adelante luego, que tiene que ver con que el presidencialismo se lo ha caracterizado como una forma de gobierno de responsabilidad gubernamental.
en el sentido de que la prioridad es mantener el gobierno. Quizás no tanto representar a toda la sociedad, sobre todo si tenemos formas más bipartidistas, y en general, donde el que gana se lleva todo, por lo tanto, la oposición está en el Congreso haciendo oposición, con todo lo que eso implica, pero no está en el gobierno. En cambio, en el parlamentarismo, ¿sí?, lo que tenemos muchas veces es que partidos distintos conforman el gobierno. No todos, pero ¿sí? Entonces, ese gobierno de delegado representaría mejor la forma de los delegados representativos, es decir, que el parlamentarismo es lo único que se elige. En el Parlamento se elige delegados representativos de la Asamblea, que luego van a formar el gobierno. Ahora, el presidencialismo tiene ahí quizás una virtud también, que en realidad tiene, por un lado, delegados representativos, los miembros de la Asamblea, los diputados y senadores, y básicamente los diputados en términos de representación de la nación, pero al mismo tiempo tiene la responsabilidad gubernamental, porque al conformar el Ejecutivo de un modo separado, también elige eso. Entonces, en el presidencialismo los dos criterios están incorporados, la responsabilidad gubernamental y los delegados representativos. Y en el Parlamento solamente habría una dimensión, ¿no? La del delegado representativo. En el presidencialismo también, o los que están también a favor de las fórmulas de gobierno y del modo presidencialista, también tiene un rasgo que es garantizar el gobierno, ¿no? Garantizar el gobierno en términos de poder, quiero decir, no tanto representar a otros sectores, ¿sí? No tanto ser un gobierno más representativo, sino más bien, digamos, ¿no? El criterio que importa sería gobernar. Gobernar en el sentido de afianzar el poder y no tanto representar a más sectores. Por eso también muchas veces es criticado por la forma fuerte que se gobierna, porque el presidencialismo remite a una autoridad fuerte, ¿no? De nuevo, eso va a tener que ver con la cuestión de los liderazgos presidenciales, cuestión que también... Y también tiene que ver con algo que ellos señalan, que es la diferencia entre los mismos presidencialismos, ¿no? Porque, de nuevo, esto es lo que decíamos al inicio, hay que ir a mirar el caso y, por supuesto, de nuevo, miramos los partidos, el sistema de partido, pero también miramos esto muy, muy importante. Esas serían las tres cuestiones: partidos, sistema de partidos y poder del presidente en términos de su relación con la legislatura. Entonces, hay factores, ¿no? O estos serían los tres factores, si los tenemos en cuenta y que varían, que ayudan al presidencialismo a ser mejor. De nuevo, ¿qué es mejor? A funcionar mejor en términos de poder, de estabilidad, de producción de políticas, de su mantenimiento en el tiempo. Entonces, al mismo tiempo, si bien Manwaring y Schwartz, de nuevo, dan mucha importancia a la cuestión de los vetos, de los decretos, ¿sí? Es decir, del poder del presidente, el poder legislativo del presidente y por lo tanto la relación que se va a establecer en el Congreso y por supuesto con la oposición, eso en parte es relativo. De nuevo, ¿por qué? Porque tenemos que volver a mirar entonces el sistema de partidos, ¿no? Porque el sistema de partidos, por ejemplo, en México dan el ejemplo de ellos, el PRI, ¿sí? Recuerden el PRI, partido de la revolución institucional, surgido de la revolución de principios del siglo XX, que se fue mutando, se transformó en lo que se llama un partido hegemónico durante 70 años, hasta el año 2000, hasta que creo que fue Fox, un presidente más liberal, pudo justamente producir un cambio y cambiar y derrotar la hegemonía, digamos, PRI. En el caso del PRI, por ejemplo, y que eso tiene que ver con el sistema partidario y el tipo de partido que fue el PRI, el presidente, según la Constitución en México, tenía estos poderes legislativos más bien débiles. No tenía un gran poder legislativo. Pero ¿qué pasaba? Como el PRI gobernaba siempre, y obviamente ese presidente era del PRI, no le importaba, no le hacía sentido tener menos poder, porque el PRI era hegemónico y el PRI en el Parlamento, en general, digamos, tenía una hegemonía sobre la política, y por lo tanto, ese partido que funcionaba de un modo disciplinado, contrastaba, digamos, con el bajo poder de las prerrogativas legislativas que tiene el presidente. Entonces,
la cuestión del poder del presidente, el poder legislativo del presidente es más o menos relativo y tiene que estar en función o en relación del partido político. Si está en un contexto de un partido político fuertísimo y hegemónico como el PRI, eso va a pasar a segundo lugar. Lo que va a predominar es cómo negocia el PRI con otros partidos o la capacidad de generar poder, políticas, y en el caso del PRI, ni hablar, mantenerse en el poder durante muchísimo tiempo, ¿no? Ahora bien, pero también esta cuestión de la disciplina partidaria, que es muy importante y que decíamos antes y volvimos a mencionar, también es importante en el parlamentarismo. Algo yo comenté antes, pero ellos terminan diciendo de que en realidad la disciplina partidaria siempre en realidad es un elemento de mejor gobernabilidad. ¿Sí? En el parlamentarismo también. En el parlamentarismo además es una condición casi sine qua non, que obliga casi inevitablemente a los partidos a ser partidos disciplinados. Porque muchas veces esos propios, ¿no? Esos legisladores, obviamente, han dado su voto para que se conforme el gobierno y por lo tanto hacer una política individualista, hacer una política de free rider no los beneficia como tales. Porque si ese gobierno cae, recuerden que el parlamentarismo tiene esta idea de el voto de apoyo, el voto de apoyo, el voto de apoyo o de no apoyo al primer ministro, si hay de nuevo elecciones, esos legisladores pueden justamente no renovar. Por lo tanto, sería casi conspirar contra sí mismos que los legisladores hagan la suya, sean individualistas y no, digamos, más o menos estén ordenados bajo el partido que representan o con el cual con el cual ellos como legisladores han conformado, ¿no? La cuestión del sistema de partidos también tiene que ver con algo que está en el texto, ¿sí? y que es también importante, que tiene que ver con la cantidad de partidos que hay. Eso lo vamos a ver mejor ya en partidos políticos y sistemas electorales, ya lo anuncio. Pero también, de nuevo, una cantidad, yo hasta incluso diría innecesaria, de partidos, aunque eso tiene que ver también con el sistema electoral y con las leyes electorales, porque vos podés tener poner umbrales para que los partidos muy, muy chicos en realidad queden por fuera de la competencia, y lo que vos haces es poner umbrales de porcentaje que más bien refuercen a los partidos que tienen cierta competitividad, cierta fuerza, y que realmente sean los que puedan participar de la institucionalidad política y de la formación de los gobiernos o de la política en general. Entonces, es mejor siempre para un presidencialismo ser más efectivo tener pocos partidos. Ellos cuentan, incluso dicen 2 o 2,5 como un promedio, pero entre 2 y 3 podríamos decir, ¿no? Un sistema político democrático funciona mejor con una lógica de pocos partidos disciplinados, ¿sí? Y justamente no fragmentados y dispersos en relación tanto del Parlamento como del presidente. Es verdad, uno diría, en el parlamentarismo, obvio, el parlamentarismo, partidos indisciplinados son casi antagónicos. Pero ellos dicen, el presidencialismo también es un problema, por todo lo que venimos diciendo. ¿Sí? Entonces, esta cuestión la dije varias veces, pero es muy importante porque ellos también la resaltan, porque eso da más estabilidad, eso da más efectividad. Y una cuestión última también, una cuestión importante, tiene que ver con el sistema electoral, ¿sí? Las reglas electorales son muy importantes, ¿sí? De nuevo, fragmentación del sistema de partidos, digamos, decíamos, ¿no? No favorece y al mismo tiempo es un poco utópico, dicen ellos, presentar el cambio, si esas son las condiciones, a un parlamentarismo, ¿no? Ahora, respecto a la cuestión de cómo impacta o puede impactar la cuestión electoral sobre justamente la efectividad, la estabilidad y la conformación de gobiernos presidenciales, digamos, van a nombrar 3 puntos y que están, se los digo ya, en la página 415, al final de la 414 y al inicio de la 415, para que lo vean, que tiene que ver con las reglas electorales para el presidencialismo. Se los leo directamente, que son 3 aspectos. 1, tener un formato para la elección presidencial de mayoría relativa en una sola vuelta. Para ellos eso también es importante y evita la fragmentación. Aunque también nosotros podemos decir, como tenemos balotage,
y en nuestro caso en Argentina es interesante eso, un gobierno, y lo hemos discutido también, una elección presidencial con un gobierno con 38% de los votos y el otro 35% y gobierna del 38%, y es un problema de legitimidad también. Por eso el balotaje, de nuevo, lo que nos hace es construirnos, ¿no? una mayoría, ¿sí? Nos fuerza que ese tenga 50+1, ¿sí? Pero lo que ellos dicen es que los sistemas de elección por mayoría relativa, el que más votos gana y gobierna, lo que hacen es desincentivar a otros partidos más chicos y por lo tanto desfragmentar el sistema de partidos. Porque los partidos que no tienen chance directamente, digamos, o se meten en otro partido o dejan el camino liberado o desaparecen o no van a competir. Entonces tiene ese rasgo, digamos, que construye sistemas partidarios más estables y de menos partidos, pero yo agregaría, por otro lado, genera esta cuestión de la legitimidad, ¿sí? De la construcción de una mayoría más fuerte. Segundo punto, cuestión que vimos antes, yo también por eso hablé ya de varias cosas que están en el texto y son muy importantes, pero que es tener elecciones presidenciales y legislativas al mismo tiempo. Son lo que ellos creen que es mejor, de cómo el sistema electoral puede influir para mejor. De nuevo, ¿no? Tener elecciones presidenciales y legislativas al mismo tiempo. Volvamos al ejemplo nuestro de estos días. Bueno, no hay una interpretación, porque sobre los hechos luego trabajamos sobre las interpretaciones, eso es así. ¿Qué sería mejor eventualmente? ¿Qué fue mejor? ¿Que el Frente de Todos haya pasado por las PASO y las legislativas? ¿O más bien que no hubiese habido elecciones y no sabíamos o no sabíamos tan claramente este estado de gobierno? Aunque sí lo sabemos, por otro lado, por eso digo que las elecciones en todo caso reafirmaron, ¿no? O hicieron cambiar un rumbo, etc. Pero eso puede ser un signo de debilidad. Eso es lo que están diciendo ellos, ¿sí? Un signo de debilidad o un signo que no contribuye tanto, ¿sí? A esta efectividad y esta estabilidad de gobierno. Yo diría estabilidad en este caso, ¿no? Y 3, establecer una magnitud de distrito electoral relativamente baja o un umbral de votación relativamente alto. Bueno, esta cuestión también de colocar los umbrales, decíamos, ¿no? Un umbral alto, por ejemplo, en Alemania los partidos tienen que sacar más del 5% para competir, es bastante alto, ¿no? En Argentina tenemos las PASO, que es 1,5. Si se saca más 1,5, ya luego pasa a la segunda ronda para poder competir. Entonces, ahí también entra la cuestión electoral determinando, vamos a decir así, cómo los partidos compiten y por lo tanto cómo eso va a tener un efecto, va a tener una relación en la conformación del presidente. Lo de la segunda vuelta también lo tienen en esa página, una cosita que yo había marcado. Ellos dicen algo, la segunda vuelta con mayoría absoluta es atractiva porque requiere que el ganador eventual obtenga el respaldo de más de 50 de los votos. Eso es lo que yo le decía un poco, ¿no? Que me parece que es un punto importante, me parece que no es menor en un presidencialismo la cuestión de mayoría relativa o mayoría segunda o mayoría absoluta, porque obviamente la mayoría absoluta es lo que te consolida, es un ganador con más del 50% de los votos, lo cual podríamos pensar es, el balotaje fabrica esa mayoría, porque nos quedan dos competidores y uno de los dos va a ganar con el 50+1, pero al mismo tiempo, 50+1 y más, o más, y por lo tanto también es una forma de construcción más sólida, más estable. Y también hay más abajo en la 415, les marqué esta página porque me pareció interesante lo que dice una cosita más de lo que charlábamos antes, quizás aún más importante sea realizar elecciones legislativas junto con las elecciones presidenciales, ¿sí? Esto produce una fuerte tendencia para que dos partidos grandes sean los más importantes, incluso si se hizo un sistema electoral muy proporcional, mientras que el presidente no se elija por mayoría absoluta. Bueno, ahí también entra, digamos, ¿no? La cuestión del que decíamos antes, mayoría absoluta o formato para elección presidencial de mayoría relativa. Entonces, volviendo a una cuestión importante, ¿no? Y ya para ir cerrando, el cambio del parlamentarismo o del presidencialismo al parlamentarismo no puede funcionar con partidos indisciplinados, ¿sí? Eso exacerbaría los problemas de gobernabilidad. Por eso yo muchas veces digo, hago chicaneo o hago un chiste, pero tiene que ver cuando de repente salta alguien y dice, no, estos problemas se resuelven, ¿no? Con un sistema
con un sistema parlamentario. Bueno, en Argentina podría ser viable un sistema parlamentario. Bueno, los partidos son bastante disciplinados. No son partidos tal vez tan estructurados. Hoy además vemos una forma coalicional, o decir que también hay una cierta fragmentación, aunque eso intenta ser una unidad, o formarse desde el punto de vista de los frentes o de las coaliciones, pero que también terminan jugando como partidos políticos, porque la dinámica más bien es partidaria, uniría el peronismo y los no peronistas, vamos a decirlo así rápidamente, a los Juan Carlos Torres. Pero digo, pero en un parlamentarismo, ¿cómo funcionaría? ¿Sí? Bueno, en todo caso es para pensar. Seguramente es mucho más factible en Argentina pasar del presidencialismo al parlamentarismo que en Brasil, obviamente. Y quizás lo sea más en Uruguay, ¿no? O en Chile, que está habituado a la concertación hasta hace poco tiempo, que más o menos supuestamente funcionaba y ahora se desmembró bastante. Entonces digo, esta pregunta está como de fondo también, ¿no? Casi como respuesta de discusión política, porque pasamos del presidencialismo al parlamentarismo. Digo, ¿qué dice Manuel Enxugat? Paremos la pelota y miremos el presidencialismo. ¿Cuáles son las condiciones del presidencialismo y del presidente? Porque no es tampoco presidencialismo en abstracto, es presidencialismo como forma de gobierno democrática, institucional, pero tiene que ver entonces con la relación ejecutivo-legislativo. ¿Sí? Por supuesto que también agregamos esta cuestión que decíamos de las leyes electorales, pero tiene que ver con esa relación ejecutivo-legislativo. Eso es lo que hay que ir a mirar, dicen Manuel Enxugat. Entonces tenemos que ver el tipo de presidencialismo que tenemos que ver si es un gobierno dividido o es un gobierno único, como dice Sartori. Recuerden que Estados Unidos dice, bueno, en general fue un gobierno unido. ¿Qué significa gobierno unido? Recordemos de nuevo esto, que el presidente también tiene la mayoría en el Parlamento. Ahora, si eso no sucede, o en el Congreso, ¿no? En este caso, es muy probable que en los últimos tiempos eso no esté sucediendo, dice Sartori. Por lo tanto, tenemos, ¿no?, esta idea de un gobierno dividido, que en el caso del parlamentarismo eso no sucede. Porque, de nuevo, los parlamentarios eligen a la Asamblea y la Asamblea, ¿no?, luego elige al presidencialismo. No tenemos dos actores que pueden entrar también en cierta tensión. Eso Manuel Enxugat lo reconoce, y esto en general la bibliografía lo reconoce. Eso puede generar muchas tensiones, puede generar inmovilismo, pero ahí va la razón de nuestros textos. Eso tiene que ver, depende del sistema de partidos, porque hay presidencialismo que funciona muy bien. Entonces, bueno, de nuevo, volver a mirar esto. Así que bueno, y una cuestión más, que es también algo dije antes, pero que esto va a adquirir más sentido cuando miremos los liderazgos presidenciales. El texto de María Matilde Ollier y los textos de Tereshchuk y Fraccini van a pensar en las democracias sudamericanas, en nuestras democracias también, el papel de los liderazgos presidenciales, no como algo solamente como liderazgo carismático, como algo excepcional, no, sino más bien como una forma de relación de la política y como una forma institucional. Es decir, qué tipo de liderazgos también son mejores o qué tipo de liderazgos se organizan para producir democracias más o menos estables. Bueno, eso también sería una línea más que agregaríamos a la discusión del presidencialismo y a la ciencia política, que tiene que ver entonces con pensar esta dimensión del liderazgo presidencial, que seguramente asume características diferentes que un liderazgo parlamentario en los parlamentarismos. De nuevo, ¿no? Y de nuevo volveríamos a todo lo que hemos visto en el texto, sobre todo esta cuestión del poder que tiene el presidente sobre el legislativo. Bueno, sí, con esto creo que estamos para no abrumar ni aburrir más. Es un tiempo considerable, es el último teórico. De todos modos, nos vamos a ver luego. Quizás esto lo ven luego del práctico. Así que nos vamos a ver luego en el práctico para también un poco, bueno, despedirnos y charlar de lo que queda. Así que les mando un saludo. Viernes subimos las consignas, traten de leer y suerte. Chau, chau.